Bueno, buenos días. Bueno, yo respondería a la pregunta que me hace Enrique, un poco remitiéndome al tema de esta mesa, que es pensar el periodismo, y a una cosa que es muy grave en México actualmente. Los corifeos del régimen dicen que hay libertad de expresión, que cualquiera puede decir lo que quiere. Sí, es cierto. Pero ese es un concepto muy reducido a lo que es la libertad de expresión, porque la libertad de expresión queda sometida y amenazada porque por primera vez en la historia de México, como en otros casos de populismos ya citados aquí, hay una asimetría total entre el poder ejecutivo, que todos los días, todas las mañanas, agrede a la prensa. Entonces, la libertad de expresión se ejerce, pero con un riesgo tremendo, porque el régimen siembra el odio a través de las redes sociales, siembra el odio a través de las conferencias del presidente de la República, y llegará fatalmente el día que esto pase más allá de los insultos a los que muchos de los colegas que están aquí presentes están acostumbrados y llegue a consecuencias trágicas. Entonces, el ejercicio de la libertad de expresión en México está seriamente acotado. Lo que no hay es censura previa. Lo que sí hay es una creciente limitación de la libertad de expresión. Esto forma parte, desde luego, de un asunto internacional del cual ya se ha hablado aquí, que ya lo mencionó Enrique Krause y Jorge Castañeda, pero incluso podríamos decir que por primera vez en la historia los ejemplos de Perón y Chávez fueron llevados a Europa y que se ha latinoamericanizado a Europa, finalmente con una contribución más o menos original latinoamericana. Entonces, la situación mexicana de la libertad de expresión me parece muy grave, muy amenazante, que incluso en hechos de los últimos días recuerda a los años que yo no viví, pero algunos de ustedes sí, del régimen de Díaz Ordaz, donde ya hay un deseo casi incontrolable del régimen de recurrir a la persecución judicial. Ojalá no ocurra, pero los datos están a la vista. Y si ayer o antier fueron los científicos del CONACYT, si lo fueron las revistas culturales el año pasado, puede ocurrir cualquier cosa. Para esto, y no extenderme demasiado, yo pondría dos ejemplos. Uno, el del 76, es decir, que a un presidente populista se le puede salir el tiro por la culata. En 76, como saben algunos de ustedes, el presidente Luis Echeverría arremetió contra el periódico Excelsior, que era el único periódico independiente del país, y manipuló a la cooperativa que lo regía para echar a Julio Scherer, que era su director. Este efecto de censura gánsteril, lo que provocó fue el nacimiento de la gran prensa literaria, cultural y política de lo que fue nuestra transición democrática hasta que ésta empezó a esfumarse en 2018. Del golpe contra Excelsior salió la revista Vuelta y luego Letras Libres, después vino Nexos, vino Uno más Uno, vino Proceso y paradójicamente La Jornada, que eso es el diario del régimen. Entonces, ojalá que esta embestida del gobierno contra la libertad de expresión tenga ese efecto paradójico que tuvo en 76 el golpe de Luis Echeverría a Excelsior. Y finalmente, aprovechando que aquí hay colegas periodistas, yo les quiero hacer una pregunta, porque yo no tengo la respuesta, y me gustaría saber, Ibabel, Salvador, si ustedes lo han discutido. ¿Por qué no se presentan, yo sé que es muy temprano, en las conferencias del presidente de la República, se pueden turnar, a enfrentarlo?
Yo sé que esto puede ser visto como una manera de hacerle el juego, pero quienes lo han hecho han sido muy efectivos y han delatado la naturaleza del encargado del Poder Ejecutivo. Yo tengo mucha curiosidad por qué se limitan a la columna periodística y no aprovechan ese espacio, que es un espacio abierto, manipulado pero no infranqueable, para confrontarlo. Esa es una pregunta que ahora que están aquí se me ocurre. Y termino con una reflexión de que en efecto la libertad de expresión no es, como decía una famosa filósofa política contemporánea, pues no es como abrir la llave para lavarse las manos. Es algo que, si no cuidamos, dejamos de tenerlo. Y es un fenómeno internacional. Por eso es muy importante un foro como este. Y ya la última reunión que se hizo con los dictadores de Cuba, de Venezuela, sirvió de algo para demostrar qué clase de amistades quiere el gobierno y a quienes promueve. Bueno, que el mundo sepa que la situación de los derechos de los periodistas en México es extremadamente grave, no solo por la simetría de la violencia del poder político contra ellos todas las mañanas, sino por una historia que desde luego no empezó este sexenio, que es la persecución y el asesinato de periodistas en todo el país por el crimen organizado, con o sin la complicidad del Estado. Entonces yo creo que, haciendo la comparación con mayo de 2019, cuando muchos de nosotros gozamos de la hospitalidad de la Universidad de Guadalajara, la situación es peor ahora. Pero metiendo una nota optimista, como diría Enrique Krause, a mí me alivia un poco que justo antes de que apareciera el arrasador fenómeno de Trump, se hablaba mucho de que no, el New York Times ya va a desaparecer, el Washington Post ya se va a quedar en las redes, y estos medios en los Estados Unidos, por lo que poco que puedo conocer, se revitalizaron y le dieron nuevamente al periodismo impreso su dignidad libertaria. Ojalá eso pase aquí. Y eso depende de los ciudadanos, pero sobre todo de los periodistas y de quienes tenemos a nuestro cargo revistas culturales. Esa sería mi